Hola a todos, Dios les bendiga. Voy a hablarles de un tema muy importante y especial para esas personas que requieren un milagro o están en unas circunstancias difíciles en cuanto a salud, económica. O sea, en cada momento de nuestras vidas requerimos de milagros y muchas veces no conocemos los factores que influyen en nuestra vida y que influyen en el milagro y en que realmente se haga realidad lo que requerimos. Entonces, voy a hablarles de dos factores muy interesantes, pero antes de esto voy a leerles una porción de la palabra en Mateo 14, versículos 25, dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, de acuerdo a esto que leímos, quizás se dieron cuenta de dos cosas importantes que le sucedió a Pedro en el momento de bajarse de la barca e ir hacia Jesús sobre las aguas. Uno de ellos, de lo que vamos a hablar, es el miedo. Tuvo miedo. En el momento que se vio ya fuera de la barca, fuera de su seguridad, fuera del confort, en ese momento llega ese factor llamado miedo. Y no podemos confundirlo con el temor, porque el miedo y el temor son muy distintos y voy a aclarárselos en este video. Entonces, para esto, lo primero que les voy a hablar es del miedo. El miedo es esa sensación de susto, de angustia provocada por la presencia de un peligro, sea real o sea imaginario. Es una impresión momentánea, ¿sí? Momentánea o intermitente, de que da la angustia y agita muchas veces la respiración. Ahora, el temor es muy diferente. ¿Por qué? Porque el temor lleva a la percepción, a percibir lo que puede suceder en unos minutos más a continuación. Entonces, hace mantener una posición neutral o para no caer en el peligro, o simplemente da un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que se espera, que va a suceder algo malo, es un presentimiento. Entonces el temor hace que no cometas errores o que no caigas en el peligro. Ese es el temor. Por eso muchas veces la Biblia nos incita a tener temor, no a tener miedo, sino a temer. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a evitar caer en los peligros. Pero el miedo es uno de los factores que invade en el momento de tener fe y confianza plenamente en el Señor. A Pedro lo invadió el miedo cuando bajó de la barca y en ese instante se hundió. Fue allí cuando Jesús tuvo que extenderle su mano y sacarlo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, vamos a hablar del miedo y la duda. Ahora, hay dos tipos de miedo. Según mi criterio, lo caractericé por dos tipos de miedo. Está el miedo que te apresa, ese miedo que intimida, ese miedo que poseen las personas que están esclavas al pecado y querer salir de él. Esas personas que están presas en sus mismos hogares porque le tienen miedo a sus esposos. Esas parejas que no son capaces de denunciar una, 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 una perturbación en su hogar, un delito en su hogar, algo, una violación. Esas personas que viven frustradas, presas en el miedo y no son capaces de salir de ese problema, de salir de eso, no son capaces incluso de reconocer que el miedo le ha invadido en un pánico tan tremendo que no pueden salirse de ello. Lo único que hacen es evitarlo, evadirlo, no hablar del tema y procuran meterse o relacionarse con ese tipo de situaciones para que el pánico no los invadan y no los deje indefensos y débiles. Ahora, este tipo de miedo no solo afecta a las personas que están llenas de pánico, sino que el,
hace traer factores que van a influir mucho más en la vida cotidiana. Por ejemplo, el insomnio, el, la fallas de alimentación. Muchas veces no hay buena alimentación, no se alimenta bien por el mismo temor, el miedo. Está también la intranquilidad, malos presentimientos, depresión, incapacidad mental para actuar aún en pos de sus propios sueños. Entonces, todo esto puede apresar a una persona que está llena de miedo y no es capaz de salir de esa zona de temor y de miedo. Ahora, el segundo tipo de miedo es ese miedo que impulsa a reaccionar con reflejos sobrenaturales, esos impulsos que muchas veces te hacen reaccionar de forma inesperada en un momento de tragedia o una circunstancia que nunca esperaste estar y te da un impulso de reaccionar positivamente para salvar a alguien, para salir de tu posición. Muchas veces te hace golpear a personas mucho más altas y grandes que tú. Es ese tipo de miedo que te impulsa a ser una persona que ni siquiera tú sabías que lo eras. Ese es el segundo tipo de miedo que puede estar en una persona o que puede invadir este momento de circunstancia increíble o de temor que se apodera de cada situación. Sin embargo, este tipo de miedo que te impulsa a actuar es el miedo que va de la mano de la fe. Vamos a hablar de la fe y la confianza en Dios. Entonces, el miedo a un milagro real lleva a la duda. Pedro, como pudimos ver, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Ahora, la duda es este sentimiento que te lleva a cuestionar las posibilidades y las opciones convenientes que tienen más puntos a favor. Siempre la duda está buscando lo que se ve que va a ser real. Está tratando de buscar perspectivas para tener argumentos y hacer lógico el milagro. Pero la duda no te va a llevar directamente a la fe, porque la fe se trata de todo lo contrario, de creer en lo que tiene menos posibilidades, de creer en que lo que tú no estás viendo se va a hacer realidad. Es allí que empezamos a utilizar nuestra fe en creer lo que no se ve. Dice la Biblia en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la duda es todo lo contrario. La duda busca hacerte creer que tu milagro se va a ir en pos de aquello que se está viendo más positivamente, de aquellos que va escalando peldaño y se va llevando a la realidad, a lo positivo. Esta etapa de que estamos hablando de la duda, voy a hablarles sobre algo que nos sucedió a mi esposo y a mí en este proceso de superar el cáncer de páncreas. Recuerdo que me llamaron por teléfono para hablarme de la situación de mi esposo, estaba bastante complicada y en una de esas llamadas me dijeron su esposo no, o sea, no le vamos a dar falsas esperanzas sobre su esposo. Su esposo posiblemente puede que esté aquí en el hospital por mucho tiempo y poco a poco se va a ir deteriorando y finalmente va a ir a la muerte. Eso fue lo que me dijeron. Yo recuerdo que cuando me dijeron eso, me cayó como un balde de agua fría y yo lo único que dije fue, Señor, no creo esa palabra y creo que tú puedes hacer un milagro. En otra perspectiva, yo no puedo obligar a Dios a hacer un milagro. Ahora, en cuanto a los milagros, es muy diferente que yo tenga fe y crea que Dios puede hacer el milagro, pero en cuanto al enfermo y en Dios, depende de la fe que tenga el enfermo, de la fe que tuviera mi esposo, porque yo podía pedirle el milagro a Dios, pero si mi esposo no estaba en el mismo sentir, si mi esposo renunciaba a su vida, si mi esposo no era capaz con su condición, de seguro que podía haber un choque entre mi fe y la fe de él y Dios tenía que intervenir y tomar la decisión que era más conveniente para ambos. Entonces, cuando los médicos me dijeron esto, yo no me rendí. Yo no permití que ese miedo que esos médicos me infundieron invadieran lo que yo creía o mi convicción. Sin embargo, yo no le dije nada a mi esposo, sino hasta en determinado momento que debí contarle,
Pero yo empecé a orar y lo primero que hice en toda esta situación fue pedirle oraciones en las redes sociales, porque está bien, sí, a veces necesitamos incluso dinero económicamente, necesitamos recursos económicos, pero lo primero que yo pedí y me enfoqué fue en pedir oraciones. A todos los que pude le pedí oración por mi esposo. Y en sí, no esperaba oración para que Dios realizara el milagro, sino para que Dios y mi esposo tuvieran una conexión, una eh, intervención sobrenatural y que ellos se conectaran también para que mi esposo también necesitara el milagro en su vida. Y es así como pudimos obtener nuestro milagro de fin de año 2021. Entonces, para esto, por eso les estoy hablando del miedo y de la duda. Son dos factores que posiblemente en cada milagro que tú requieras van a tocar a tu puerta, a tu mente, a tu corazón y va a llegar por medio de personas que no conoces, por medio de personas incrédulas, por medio de personas que lo único que quieren o que ven que es la realidad y no pueden creer en que puede haber algo imposible, algo sobrenatural, algo glorioso que viene de parte de Dios. Dice la Biblia en Santiago 1:6 sobre la duda, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte u otra. La duda no nos conviene a nosotros cuando es el momento de creer en un milagro. Por eso últimamente los milagros se están desvaneciendo. Ya no hay milagro porque la duda invade tanto nuestra mente y nuestro corazón que lo único que busca son las posibilidades de lógica y de realidad. Anda buscando todo lo que va escalando poco a poco y que va subiendo positivamente, pero no tiene nada que ver con la fe y las imposibilidades que solo Dios puede hacer posibles. Entonces, no permitas que tu mente ni tu corazón se llenen de miedo y de duda. Una vez saques estos dos factores de tu vida, déjame decirte que Dios va a ver que pones tu fe en obra. Dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Entonces, en ese momento que tú saques la duda y el miedo de tu corazón, vas a poder actuar conforme al poder de Dios, conforme a la voluntad que Dios quiere de que seamos valientes y enfrentemos cada situación y le dejemos a Dios, nuestro Dios, todos los problemas y las circunstancias que estemos pasando. Dios les bendiga a todos y espero que este mensaje pueda ayudarlos a creer, a confiar en que Dios puede hacer lo imposible en tu vida, así como lo ha hecho con nuestras vidas, también contigo puede hacerlo. Dios te bendiga mucho.